Hola, soy Cristal Perea Martínez, alumna de la Facultad de Medicina del ICES. Hoy vamos a hablar sobre la terminología. Para iniciar, vamos a hablar sobre la definición. Tenemos dos. La primera nos dice que es un conjunto de términos o vocablos propios de determinada profesión, ciencia o materia. La segunda es muy similar y nos dice que es un conjunto de términos o palabras propias utilizadas en una ciencia, técnica o especialidad o por un autor. Esto quiere decir que la terminología es utilizada en ciencias específicas. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la terminología y cómo fue que llegó a consolidarse como hoy en día la conocemos. Ahora bien, la terminología como reflexión en torno a la necesidad de acuñar nuevos vocablos es tan antigua como la misma humanidad. En la Edad Media son sobre todo los filósofos y gramáticos los que se interesan por la problemática inherente a la designación de los objetos, así como el lenguaje y su relación con los objetos y el pensamiento. Pero no fue hasta los años 30 del siglo XX, con la tesis doctoral del ingeniero austriaco Eugen Güster, en la que se asientan los principios metodológicos de la disciplina. Todo comienza con el reinado de Alfonso X, que fue un rey polifacético, interesado en impulsar la traducción de tratados de astronomía, física, alquimia y matemáticas del árabe al castellano, que sirven como lengua de tránsito. Fue un periodo de intensa actividad científica y literaria, dirigida por él mismo, que contribuye a la consolidación de la Escuela de Traductores de Toledo. En esta escuela se practicó la traducción y esto ejerció una considerable influencia sobre el lenguaje, flexibilizándose la sintaxis y enriqueciéndose el vocabulario con una importante entrada de cultismos. Y es en este contexto en el que se produce un primer acercamiento al campo de lo que hoy en día se conoce por terminología. Si bien la preocupación por el vocabulario tiene una larga tradición, la necesidad de consolidar la práctica terminológica en una verdadera disciplina dedicada a los problemas de designación surge en el Renacimiento, con la transformación, innovación y creación de nuevos códigos de lenguaje. Se trata de una época caracterizada por la renovación de los conocimientos científicos, siendo 5 los ámbitos en los que se producen los avances más significativos: matemáticas, astronomía, anatomía, física y química. Con este escenario de fondo se hacen los primeros esfuerzos por reafirmar y normalizar las lenguas denominadas vulgares, que se regían hasta entonces solo por el gusto de los hablantes, ya que en opinión de los estudiosos de aquella época carecían de la nobleza del latín y del griego, y por tanto no eran merecedoras de estudios ni dignas de que se fijaran las reglas de uso. Un hito importante en esta empresa lo representa la gramática de lengua castellana de Antonio de Nebrija, que resultó tan innovadora que inspiró el surgimiento de obras similares. De ahí nos pasamos a los siglos XVII y XVIII, que se conoce como la labor de los enciclopedistas. Esto se materializa sobre todo en el ámbito de las ciencias naturales y experimentales, donde emerge una creciente preocupación relacionada con la creación desordenada de denominaciones. Por consiguiente, surge la necesidad de unificar los conceptos y de acuñar denominaciones de forma armonizada y consensuada, comprensibles para la comunidad científica, independientemente de la respectiva lengua nacional. En este marco merece una referencia especial al Dictionary Universal de Anthony Hurter, obra en la que se consta la necesidad de una descripción normativa de los términos de la ciencia y de las artes. En cierto modo, la perspectiva adoptada por Hurter ya puede clasificarse de terminológica, dado que su diccionario tiene carácter enciclopédico y por tanto incluye el aspecto extralingüístico. Otros nombres relevantes en esta época son Carbon Line y Anthony Laurent de Lavoisier.
El primero se conoce sobre todo por establecer la nomenclatura binaria en el campo de la botánica y la zoología. El segundo fue Lavoisier, que es el padre de la química moderna, con su escrito titulados Método de nomenclatura química y Tratado elemental de química. Lavoisier sienta las bases de la nomenclaturización en las ciencias naturales. Las aportaciones de Lavoisier cobran especial relevancia desde el punto de vista de la terminología, ya que ponen de manifiesto la estrecha relación existente entre el concepto y su denominación, así como la imperiosa necesidad de crear un lenguaje preciso capaz de impulsar el desarrollo de la ciencia. En el siglo XIX, conocido como el despertar de la terminología, suceden tres hechos que contribuyen a la evolución de la terminología. En primer lugar, el vertiginoso desarrollo científico-técnico. A continuación, el nacimiento de la lingüística como disciplina científica. Y por último, la aparición de los nacionalismos. De ahí nace el gran interés por el vocabulario científico que se materializa en la publicación de numerosos glosarios y diccionarios de carácter especializado. Así la terminología adquiere un estatus nuevo como disciplina indispensable para afrontar con éxito el desafío que supone la necesidad apremiante de crear denominaciones para expresar conceptos innovadores, y es a partir de entonces cuando se empieza a perfilar como disciplina del saber por derecho propio. De ahí llegamos al siglo XX, que se considera la consolidación de la terminología como disciplina científica. El siglo XX representa para la terminología no solamente el periodo de consolidación, sino también el momento de alcanzar el reconocimiento internacional. Primero son los científicos y posteriormente los técnicos los que encabezan la iniciativa de armonizar la profusión de términos nuevos en las distintas ramas de la técnica y tecnología. Pero la terminología actual, como ya lo habíamos mencionado antes, se le atribuye al ingeniero austriaco Eugen Güster, quien en su tesis doctoral publicada en 1931 propone un enfoque terminológico nuevo, estableciendo los preceptos del trabajo terminológico y perfilando los principios metodológicos para la creación de nuevos términos y recursos terminológicos. Así tenemos que la difusión de la obra de Güster incide en la terminología rusa, y es a instancia de los rusos cuando se crea el Comité Técnico 37 dentro de la organización ISA, Organismo Internacional de Normalización, dedicado a la normalización de la terminología en el ámbito internacional. Por esto, la terminología clásica gusteriana, preconizada por la Escuela de Viena, establece 5 principios fundamentales. El primero dice que la perspectiva onomasiológica de la terminología, es decir, el punto de partida de toda reflexión terminológica, es el concepto y no la denominación. El 2 nos dice que la finalidad del trabajo terminológico reside en la delimitación exacta de los conceptos, de lo que deriva que los términos no se estudian de forma aislada, sino en el marco de un sistema conceptual basado en las características de los conceptos y las relaciones existentes entre conceptos. El 3. La definición terminológica debe reflejar la ubicación exacta del concepto en el sistema conceptual, por lo que se recomienda la definición intencional, es decir, aquella basada en las características del concepto. El 4. La univocidad del término. Por univocidad se entiende que cada concepto debe estar asignado a una sola denominación, o dicho de otro modo, cada denominación debe referirse a un solo concepto, de modo que se excluyan la sinonimia y la polisemia. 5. El enfoque sincrónico de la terminología, es decir, la terminología no contempla el desarrollo histórico de la lengua, sino que se ciñe al estudio del léxico especializado en su estado actual.
Para terminar, me gustaría mencionar que este breve recorrido histórico por la evolución de la terminología pone de manifiesto que la terminología es una materia cuyos inicios se pierden en la noche de los tiempos, sobre todo si consideramos que durante siglos la necesidad de encontrar vocablos precisos para designar los avances de la humanidad ha sido objeto de debate. Sin embargo, es en el siglo XX cuando la terminología experimenta un desarrollo sistemático y consolidándose como disciplina científica de reconocimiento generalizado. Si la terminología emerge como una disciplina al servicio de científicos y técnicos, ha ido madurando y adquiriendo en el transcurso de los años un carácter más polivalente.